Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Es un placer poderles saludar en esta mañana de Santo Sábado. Estamos muy contentos de estar con ustedes, alabando, adorando a nuestro querido Dios. En esta mañana yo quiero dar la bienvenida también y presentar a mi familia. Del lado izquierdo yo le tengo a mi hija mayor, Emily. Del lado derecho quiero presentar desde el extremo de allá a mi hijo Jeremy, mi hijo Josiel y mi querida esposa Betty. Para comenzar, vamos a entonar el himno 75, Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Con la misma alegría vamos a cantar el himno 374, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuitas penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero estar con él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuitas penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No habré de temer ni aún desconfiar en los brazos de mi Salvador. En él puedo yo bien seguro estar de los lazos del vil tentador. Libre, salvo,
llegó el momento especial esperado por todos los niños. Vamos a tener la adoración infantil. Pero antes de escuchar la historia de esta mañana, vamos a escuchar el consejo para papás. Vamos a estar atentos. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias. Mami y papi, les quiero decir algo muy importante. Dios les dejó un trabajo conmigo que nadie más puede hacer. Cuando yo desobedezco o me porto mal, oren por mí y corríjanme para que Jesús me ayude a ser obediente. En este momento vamos a contar la historia, mis queridos niños. ¿Saben cuál es el título? Donando con amor. La historia dice que era un sábado en la mañana. Toda la familia estaba de regreso a casa. Papá conducía de una manera diferente. Estaba muy callado. Así que llegaron a casa, mamá sirvió la mesa, todos se sentaron a comer. La niña estaba notando que algo pasaba, pero ella era muy educada, así que no preguntó. El papá apenas decía las cosas básicas. Comentó que estaba un poco cansado y que deseaba ir a descansar. Así que fue y se acostó. Mientras tanto, la niña con su madre empezaron a leer los libros que tenían para sábado. Así fue que después de media hora el papá se levantó. Tenía mejor semblante. Así que, mis queridos niños, les cuento que el papá les invitó a dar un paseo. El papá era biólogo y le encantaba porque tenía mucha información. Fueron al jardín botánico y hicieron un experimento precioso. ¿Saben, niños queridos? Cuando ustedes cierran los ojos, ¿qué logran ver? ¿Qué logran ver? ¿Qué logras ver, Yosiel? Oscuridad. Oscuridad. Pero saben que a Lucía le encantaba hacer este reto cuando iban de paseo a la naturaleza. Ella le ponían una venda en sus ojitos y entonces ella tan solo trataba de tocar con su piel sensaciones en las plantas. De pronto, cuando ya tocó una, su papá le quitó la venda y entonces abrió sus ojos para poder, a ojo desnudo, como decía el papá, mirar las hermosas plantas que estaban allí. A Lucía le llamó la atención una planta, el nombre de una planta, porque decía que era la planta del dinero o del dólar. ¿Qué nombre tan interesante para estas plantas? El papá explicó que estas plantas tenían este nombre porque había gente supersticiosa, ¿no? Que son personas que creen que gracias a esta planta pueden tener dinero, riqueza, fortuna, cosa que no pasa de esa manera, mis queridos niños. Así que el papá, que seguía un poco pensativo, cuando escuchó un comentario acerca de la niña con respecto a la planta, él comentó lo que le pasaba. La niña dijo: «Ay, papá, qué bueno fuera que esta planta diera dinero. De esta manera, el pastor de la iglesia ya no tuviera que preocuparse por las finanzas de la iglesia, ni andar preparando sermones para que la gente diezme». Así que el papá la miró con mucho cariño a su hija y le dijo: «¿Sabes, hija? Yo estaba bastante triste porque en la mañana un hermano, que es rico, hizo un comentario muy feo acerca del sermón». Y la niña dijo: «¿Pero cómo puede ser posible esto? ¿Acaso hay personas que hacen comentarios sobre los diezmos?». Y entonces la mamá entró en escena. Le dijo: «Hija, ¿tú te acuerdas de la historia de la viuda pobre que está en la Biblia?». «Claro que sí», dijo la niña, porque a ella le encantaba. Siempre le ha gustado las historias bíblicas. Y entonces recordaron lo que había pasado. En esta historia, ustedes también van a ayudarme, mis queridos niños. En esta historia nosotros encontramos que Jesús dijo que aquella mujer pobre había dado todo lo que tenía. Sí es cierto, ella había dado, ayúdame Yosiel, 2 moneditas, 2 blancas en ese tiempo, que realmente eran muy poco. Pero también, Jeremy, tú ayúdame, resulta que había mucha gente que daba
mucho dinero, billetes de mucho valor. Pero ¿por qué Jesús dijo entonces que la ofrenda de la viuda era más importante? Porque la viuda había dado todo lo que tenía, mientras que los ricos daban todo lo que les sobraba. ¿Saben? En ese momento Lucía se quedó pensativa y se puso un poco triste, porque recordó que en la escuela sabática, cuando se da la ofrenda, hay muchos niños que no llevan ofrenda. Hay unos que no llevan ofrenda porque sus papás no les dan. Otros dicen que no llevan porque tanto los papás como ellos se olvidan de separar la ofrenda y entonces finalmente se olvidan. Y hay otros que llevan unas monedas muy pequeñitas, porque esas son las que su papá les dan, y no porque sean pobres, sino porque sencillamente dan lo que les sobra. Esto no es correcto, dijo Lucía. Así que ella dijo, a mí me encanta ofrendar, a mí me encanta diezmar, yo siempre lo hago con alegría. El papá le dijo, ¿sabes? Quiero que recuerdes, cuando tú ofrendas, tú participas del plan de Dios. Los diezmos son santos, se utilizan para la predicación del evangelio, pero las ofrendas también son santas, porque esas ayudan a pagar el agua, la luz, el alquiler de las iglesias. Cuando tú participas de esto, tú estás participando del plan de Dios. Queridos niños, quiero que juntos repitamos lo que está en la Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 9, el versículo 7. Voy a leer para ustedes y seguro ustedes que están ahí en casa van a poder leerlo en su Biblia y van a aprenderlo. Y dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me gustaría que repitamos juntos, porque Dios ama al dador alegre. ¿Me acompañan? Porque Dios ama al dador alegre. Usted también que está ahí, mi querido niño, repítalo junto con su familia. Ahora que usted dispuso en su corazón ser un dador alegre, no solo de diezmos, sino de las ofrendas, vamos a cerrar los ojitos para decirle a Dios que nos ayude en esto. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por todas las cosas que tú nos das cada día. Queremos que tú nos ayudes a ser dadores del diezmo y de la ofrenda, dadores que den con un corazón alegre. No, Señor Dios, porque queramos algo de ti, sino porque te amamos. Bendice a cada niño que está allí, Señor Dios, a cada familia. Te lo pido por Jesús. Amén. Gracias por la historia para los niños. Ahora vamos a poner mucha atención para el video Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Mi talento, mi ministerio. La Biblia está repleta de personas que dedicaron sus vidas a una tarea muy especial, conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Noé, Abraham, Moisés, Josué, profetas y otros. Pero la historia no termina allí. La historia continúa en nuestros días cuando vemos profesores con sus clases, conduciendo al pueblo de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabatina. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros hombres liderando a la juventud en los caminos del Señor. El trabajo continúa cuando vemos en acción a la fuerza de las mujeres, ocupando espacios tan significativos en la proclamación del Evangelio. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros líderes, ancianos y pastores, dedicándole sus vidas a la misión de liderar, proclamar y salvar. Lo interesante es que no necesitamos ir muy lejos para encontrar a esas personas. Están muy cerca de nosotros. Ellas hacen de sus talentos su ministerio. Aquí en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existen muchas personas así, totalmente involucradas con la misión. Específicamente en la iglesia del barrio universitario, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres dedicados a la obra misionaria. Para representar a ese grupo especial de personas, escogimos al joven Rubén Barros Godoy. Él fue prácticamente criado en esta iglesia, y hoy es un incentivo para todos nosotros. Con disposición actúa en prácticamente todos los departamentos de la iglesia. Hoy, como primer anciano, él ejerce gran influencia sobre los hermanos.
Esto ha contribuido para el crecimiento de la obra misionaria en su barrio, para un reavivamiento espiritual de los miembros, y así la iglesia se torna cada día más viva y más fervorosa. Las actividades son muy interesantes. La alabanza congregacional es uno de los puntos fuertes de la liturgia. El tocar el piano y liderar una pequeña banda musical. Rubén está contribuyendo para desarrollar otros talentos y crear un clima de participación, espiritualidad y adoración. Rubén es un verdadero líder que no mide esfuerzos para compartir sus conocimientos bíblicos. Su influencia es determinante y la utiliza con bondad y amor al abrir la palabra de Dios para los jóvenes y su iglesia. Es un apasionado por la enseñanza y creó una clase bíblica adaptada al programa Biblia Fácil los domingos en la noche, donde decenas de hermanos y visitantes tienen la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera didáctica y atractiva. Muchas personas han tomado la decisión del bautismo a partir de esa clase bíblica. Decidido a dedicarle todo su tiempo a la predicación del Evangelio, Rubén además ofrece estudios bíblicos en las casas de los interesados. Uno de los motivos que hacen de la iglesia del barrio universitario un lugar tan activo espiritualmente es el gran coro, que reúne a gente de varias edades. El coro existe hace más de 18 años, siempre bajo el comando y dirección de Rubén. Él también es consejero espiritual del Club de Desbravadores Herederos del Rey e instructor de Orden Unida. Su conducta cristiana y su liderazgo ha llevado a los miembros de la iglesia a realizar cosas importantes. Una de ellas es la realización de un gran sueño: inaugurar la nueva iglesia construida al lado de la iglesia actual. En su trabajo como profesor universitario de ingeniería eléctrica, Rubén siempre da testimonio de su fe. ¡Qué bendición para la iglesia cuando vemos jóvenes que se dedican a vivir una vida en misión, haciendo de sus talentos sus ministerios! Y de esta manera son capaces de construir una historia de victorias en sus comunidades. ¿Qué tal ser un joven así? Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Qué linda historia de fidelidad. Realmente Dios es bueno con nosotros, como también nosotros deberíamos ser buenos con Dios. Pues si usted ya propuso en su corazón entregar lo que a Dios le corresponde, allí en la pantalla va a salir el número de cuenta a la que usted puede depositar su diezmo y su ofrenda. Allí están las cuentas de la Misión Ecuatoriana del Norte. Y también usted va a tener la cuenta de la Misión Ecuatoriana del Sur. Listo. Espero que haya tomado nota de aquellos números. Querido hijo Jeremy, ¿podrías ayudarnos tú en la recolección de diezmos y ofrendas? Vamos a agradecerle a Dios porque nos ha permitido devolverle lo que a Él le corresponde y pedirle que el Señor utilice estos recursos para la predicación del Evangelio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, qué gusto es poder servirte, Señor, aceptándote a ti como nuestro Dios, como el soberano del universo. Gracias porque durante todos estos días no nos ha faltado nada, Señor, y en agradecimiento a ello, nosotros como familia, como hijos tuyos, junto con nuestros hermanos, entregamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Tómalo, oh Dios, y por medio de nuestra administración, Padre, utiliza
el dinero conforme sea tu voluntad. Querido Padre, también quiero pedirte que dirijas tu palabra en esta mañana. Habla tú por nosotros y permítenos atesorar las promesas y los consejos en el corazón para poder ponerlos en práctica. Gracias por todo y por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, realmente hablar de las cosas de Dios es hablar de promesas muy maravillosas. Cuando fui pequeño, siempre mi madre me hablaba de una tierra hermosa en el cielo, pero no podía ni siquiera imaginarme, pues no tenía las escrituras para poder ver qué tan bonitas eran. Y quiere que le diga, hermano querido, ahora que leo la Biblia, ahora que he entendido las escrituras, realmente miro que la tierra prometida es una tierra maravillosa. ¿Por qué le digo que es maravillosa? Porque las escrituras dicen más o menos cómo fue la tierra maravillosa que ofreció Dios o prometió Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, presenta allí algunas cosas especiales. Y rápidamente yo quiero decirle qué cosas había en aquella tierra. La Biblia me dice allí en sus escritos que era una tierra donde fluía leche y miel. La palabra de Dios dice que era una tierra muy diferente y especial de la que antes vivieron, como era la tierra de Egipto. Aparte de ello, dice que había montes y vegas. Dios cuidaba de esa tierra. Y eso, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia, a mí me hace ver e imaginar lo que nos espera en el reino de los cielos. Una tierra maravillosa. Si aquí dice que fluye leche y miel, será porque en el cielo hay cosas hermosas que nos esperan, cosas lindas que vamos a mirar. Y ya lo dice la Biblia, que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera nuestra mente puede todavía imaginar de ello. Realmente es hermoso, querida familia. Y yo me imagino que ustedes quieren estar allá, ¿verdad? Yo quiero estar allá con ustedes, con cada uno de ustedes, porque la promesa del Señor ha sido que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros en el reino de los cielos y vendrá. Y cuando venga nos llevará para estar juntos como familia. ¿Qué les parece? ¿Quisieran estar allí? Amigo querido, ¿tú quieres estar allí? ¿Tú quieres estar en ese lugar que el Señor ha ido a prepararnos? Bueno, yo te voy a decir que el Señor ha preparado un lugar para ti y Dios quiere que tú estés allí. Y no solamente tú, quiere que estés allí con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu suegro, con tu suegra, con todos aquellos que son parte de tu familia. Y por qué no pensar también en aquellos vecinos que viven cerquita de tu casa. ¿Por qué no pensar con el compañero del trabajo, con el compañero de la universidad, de la escuela, del colegio, de tus hijos? Mira, yo te voy a decir algo. El Señor nos ha prometido y Él va a cumplir. Pero el Señor quiere que tú hagas 3 cosas para eso. Y déjame decirte así, parece que esto fuera un intercambio, ¿verdad? Un condicionamiento. Y puede ser un condicionamiento, pero este condicionamiento no es otra cosa sino para poder pulir tu vida, para poder ayudar que tu vida pueda estar acorde a lo que se va a vivir en el reino de los cielos. En esta tierra tú y yo tenemos que ser obedientes. En esta tierra tú y yo tenemos que hacer las cosas que Dios quiere y pide si es que nosotros queremos ser correctos en el reino de los cielos. Por ello yo quiero leer la Biblia junto a ti. Toma tu Biblia ahora en las manos y busca el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 12. ¿Ya lo encontraste? Déjame leer contigo, mi querido hermano. Tierra de la cual Jehová tu Dios
cuida siempre. Está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Qué hermoso versículo y qué hermosa promesa que Dios hace para su pueblo. Dice que la tierra que Él tiene es una tierra donde sus ojos siempre van a estar, desde el inicio del año hasta el fin. Si quisiéramos de pronto mirar o quizás entender mejor esto, yo diría que el Señor va a estar mirando, cuidando de la tierra y de quienes están en esa tierra desde el primer día del año. ¿Cuál es el primer día del año, hijos? Enero 1, ¿cierto? Pero la Escritura dice que va a estar hasta el fin del año. ¿Hasta qué día sería, hija? Hasta el 31 de diciembre. Y esta promesa se va renovando siempre, todos los años. Y más todavía cuando nosotros estemos en el reino de los cielos. Pero para entrar allá, necesitas experimentar, como te dije anteriormente, tres cosas especiales. La primera, en el versículo 13 nosotros podemos encontrar, permíteme una vez más leer la primera parte del versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo. ¿Sabes lo que significa obedecer los mandamientos? Obedecer los mandamientos no solamente decir, sí, lo sé, sí, los conozco. Y el texto añade inclusive una palabrita más y dice, cuidadosamente. Cuando dice cuidadosamente, quiere decir que tú debes conocer los mandamientos y tienes que practicarlos. Pregunto, hijos queridos, ¿cuántos mandamientos existen y están escritos en la Biblia? 10. Y si tenemos 10, ¿cuántos debemos cumplirlos? 10. Pero hay personas que dicen, pastor, es que hay uno que no puedo guardar. ¿Estará guardando los mandamientos? Pues la Escritura, en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 10, dice que si nosotros guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Déjame leerte lo que dice una escritora muy famosa de los Estados Unidos llamada Elena de White. Permíteme leer. Cuando el corazón anhela obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con este fin, Jesús acepta ese anhelo y esfuerzo, considerándolos el mejor servicio que el hombre puede hacer y suple la deficiencia de sus propios méritos divinos. Qué hermoso es mirar cómo Dios se compadece de nosotros. Qué hermoso es mirar cómo Dios se preocupa por nuestra fidelidad. Quizás tú me estás diciendo, pero pastor, es tan difícil guardar los mandamientos. Pero pastor, es tan complicado ser obedientes a aquellos 10 preceptos que el Señor nos ha dado. Pero escuchaste lo que decía este escrito. Decía que el Señor valora tu esfuerzo. Valora lo que tú estás haciendo para obedecerlos. Y debo decirte algo más. Que cuando tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Y Él va a poner voluntad en ti, va a poner ganas en ti, a tal punto que tú seas obediente a lo que Él te pide. Déjame leer una vez más otro pasaje, escrito por la misma escritora. En el 4º tomo de Testimonios, la página 245, dice así: Dios no pasará por alto ninguna transgresión de su ley, ni la considerará con más ligereza ahora que en el día en que pronunció el juicio contra Adán. El Salvador del mundo alza su voz de protesta contra aquellos que consideran los mandamientos divinos indiferentemente y con negligencia. Querida familia, ¿qué quiere decir entonces este texto, este párrafo? Dios está dispuesto para ayudarnos a obedecer y a cumplir. Pero queridos hijos, querida esposa, querida Emily, qué compromiso tremendo que nosotros tenemos ante la ley de Dios. Porque nosotros no podemos decir, no puedo, y dejarlo como que nada pasara. Y desobedecer la santa ley de Dios como que fuera cualquier cosa.
El párrafo leído dice que el Señor nos juzgará de igual forma como juzgó a Adán y a Eva cuando ellos transgredieron la ley de Dios al inicio de este mundo. Amigo querido, tú y yo no tenemos excusa de desobedecer los 10 mandamientos. Pues si tú quieres obedecer los 10 mandamientos, mira, pide la ayuda a Dios, pida ayuda al Espíritu Santo, que Él dice que está aquí en esta tierra y no nos va a dejar huérfanos. Y Él ha venido justamente para fortalecer tu decisión. Por ello, yo te quiero decir, tú y yo no tenemos derecho a cerrar nuestros ojos delante de la ley de Dios para no obedecerlos. Más bien esfuérzate en oración pidiendo ayuda. Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito tu auxilio. Señor, quiero obedecerte. Y si tu oración es sincera y de corazón, de seguro el Señor va a poner algo maravilloso en tu vida. Querida familia, hay algo más que nosotros debemos comprender. Querido hermano, hay una segunda cosa más que Dios te pide, de ti y de mí. La Escritura dice allí, siguiendo la lectura del versículo 13 que hace rato estábamos leyendo, y decía, y sirviéndole en todo vuestro corazón o con todo vuestro corazón. Dios demanda mucho de ti y de mi servicio. ¿Qué es servir al Señor? Servir al Señor, queridos hermanos, queridos amigos, es hacer lo que Cristo hizo en esta tierra. Una vez los discípulos le preguntaron, o quizás ahí entre ellos un poco discutiendo quién era el mayor entre ellos o quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús hizo una pausa con ellos, queridos hijos, y Jesús les enseñó algo maravilloso ahí que ustedes y yo debemos aprender. El siervo o el mayor no es el que tiene más dinero, no es el que tiene mayores cartoncitos pegados en la pared, en cuadros allí bañados de oro, más títulos, más nombramientos. El mayor, dice la Biblia, el mayor dijo Jesús, mis queridos hermanos, que es el que sirve, el que atiende, el que se pone como servidor de los demás. Hay mucha gente que ha aprendido a servir. Y yo quiero decirte que hay una mujer que a mí me llamó mucho la atención, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta realmente fue una mujer que sirvió, que atendió a la gente que necesitó y no le importó nada. Posiblemente había enfermos con algunas cosas allí que se le podían haber pegado, ¿cierto? Pero ella nunca pensó sino tan solo en servir. Y ella dijo algo maravilloso, que realmente ella había venido a servir y que el servicio vale más que 1000 ruegos, que 1000 rezos. ¿Puedes entender y comprender eso? El servicio que tú hagas va a valer mucho más que tan solo orar por los que necesitan. El Señor Jesús nos enseñó. El Señor Jesús nos dio ejemplo de servicio. El Señor Jesús se hizo siervo de sus propios discípulos, al punto que una vez tomó, dice la Biblia, una lavacara con agua y se acercó donde los discípulos y él, inclinando su rodilla en tierra, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y aún sus discípulos, siendo como ellos eran, queridos hijos, ustedes pueden imaginarse que el mismo Pedro dijo, no me vas a lavar, no quiero que me laves los pies. No había siervos allí. En todo caso, quienes debían lavar los pies de Jesús, ¿quiénes eran? Pues los discípulos. Pero ninguno de los discípulos, querido hermano, querido amigo, hizo el papel de siervo. Y Jesús se inclinó allí y lavó los pies de cada uno de ellos. ¿Quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Empieza a servir. Hay mucha gente allí afuera. Hay mucha gente allí cerca de tu casa. Quizás hasta dentro de tu propia casa.
tienes a hijos, tienes a tu esposa, tienes a tíos, tienes a padres, a suegros, a los que tú deberías empezar a servir. Si tú sirves, servirás para estar en el reino de los cielos. Déjame leerte un párrafo escrito por Helen White. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Servicio Cristiano, página 142. Dios espera un servicio especial para todos o de todos aquellos que Él ha llamado. Quiero decir con esto, querida familia, querida hija, queridos hijos, querida esposa, que nosotros tenemos un compromiso muy especial, no con nosotros mismos, sino con aquellos que Dios ha puesto para que nosotros les sirvamos, para que nosotros les ayudemos y les atendamos. Porque la Biblia dice que cuando nosotros servimos a ellos, les ayudamos a ellos. Querido hermano, querida hermana, cuando tú sirves a alguien que necesita, el texto bíblico dice que lo estás haciendo a Dios mismo. Por ello, pon atención al mandato del Señor. Hasta aquí hemos visto dos cosas que Dios demanda de ti. Primera cosa, guarda fielmente los mandamientos. Y la segunda, tienes que servir. Tienes que aprender a servir. Y la tercera, yo quiero llevarte a leer en el mismo capítulo, el versículo 16 que dice: guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué significa no se enfatúe? ¿Has escuchado esta palabra? Me puse a revisar un momento en el diccionario de sinónimos y dice que enfatuarse significa hincharse, vanagloriarse, envanecerse. También recurrí al diccionario bíblico y dice ser vanidoso, creerse más de lo que posiblemente no es. Y yo debo decirte que esta es una de las cosas más terribles que quizás puede haber en el medio donde nosotros nos movemos. Quizás en la iglesia, quizás en tu casa. Y hay un escrito que dice que esta es una de las cosas más terribles y difíciles de sacar del corazón humano. La Biblia menciona y dice cosas que deberíamos tomar muy en cuenta y mucha atención a esto. Permíteme leer lo que la Escritura dice. En el libro de Lucas, el capítulo 18, el Señor presenta allí una historia muy especial, una parábola digna de poder prestar atención, de poder conocer los detalles de una persona que se enfatúa, de una persona que se enaltece, que se vanagloria a sí mismo. Y es la historia que se encuentra en el capítulo 18, versículo 9, cuando habla acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Pongan atención, hijos. De esta parábola podemos aprender muchas cosas, muchas lecciones lindas. Dice así: a unos que confiaban en sí mismo. Escuchen bien. Miren cómo comienza diciendo la Escritura. Hermano querido, escucha lo que dice la palabra de Dios. Permíteme leer una vez más para ti. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno dice que era un fariseo y el otro era un publicano. Y el fariseo empezó, dice allí, entre todos los hombres a orar y les dijo así: Señor, te doy gracias porque no soy como estos hombres. Te doy gracias porque yo no soy como estos ladrones.
Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos injustos y adúlteros, ni aún como este publicano que está a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Y quieren que les diga cuál era la posición del publicano? Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas el publicano, estando lejos de él, no quiso ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y el texto 14, querido hermano, permíteme, dice así: os digo que éste descendió. ¿Quién descendió? El publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay derecho que nosotros que somos pecadores, no hay derecho que nosotros que somos iguales a todos los que están a nuestro alrededor tengamos que enaltecernos. Y porque quizás tenemos un poquito más, o porque quizás tenemos allí un cartoncito que dice ingeniero, doctor, creamos que somos más que mi hermano, que posiblemente es carpintero, constructor o cosas parecidas. Delante de los ojos de Dios, tú y yo somos iguales. Delante de los ojos de Dios, tú y yo no tenemos nada más que lo que tengan los demás. No dejes que tu corazón se hinche. No dejes que tu ego se acrecente. No dejes que las cosas que hay en tu cabeza te hagan creer más de lo que no eres. Porque eso hará que tú en el resto de tu vida cometas muchos errores. Y lo más triste de todo esto, lo que decía el texto bíblico de Deuteronomio, dice que te apartes de Dios y empieces a adorar ídolos y dioses ajenos. Y lo más triste de todo esto, querido amigo y querido hermano, que el primer Dios, el primer ídolo que posiblemente tengas, seas tú mismo. Idólatra de ti mismo. Al cielo. A poder disfrutar de todas las cosas lindas que hay en el cielo. Van a ir aquellas personas que fueron obedientes a Dios cuidadosamente de sus mandamientos. Van a ir al cielo aquellas personas que sirvieron a su prójimo, que sirvieron aún a Dios en las cosas que tenían que hacer en la iglesia, por amor a Dios. Y también aquellos que no dejaron que su corazón se enfatúe, que no dejaron que su corazón se vanagloríe, que no dejaron que su corazón se enaltezca. Dios quiere que tú estés en el cielo. Dios quiere que tú experimentes la bendición del cielo. Si en esa tierra que el Señor ofreció y prometió a sus pueblo allí cuando estuvieron en el Éxodo, era tan hermosa, era tan linda, querida familia. Ustedes pueden imaginarse la tierra arriba en el cielo. Querido hermano, querida hermana, la Biblia me dice que en el cielo pastorearemos junto al león y al cordero. Animales que posiblemente hoy les tenemos miedo estarán junto a nosotros. Los podremos tocar. Y lo más lindo de todo esto, ¿sabes qué va a ser? Es que tú y yo podremos verlo a Jesús, caminar con Jesús, abrazarlo a Jesús, vivir por la eternidad. Queridos hijos, esposa amada, hay una cosa que yo anhelo, y anhelo de todo corazón, es poder estar en el cielo juntos. La promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros. La promesa de Dios es que Él nos llevará a conocer inclusive el mundo no conocido, el universo entero. Aquí a nosotros tan solo nos dicen que hay esto, que hay este otro por arriba en el cielo, pero nada más. Yo, si a Él te gustaría verle a los ángeles,
Jeremy, ¿te gustaría llegar a un mundo que no conocemos? Emily, ¿te gustaría abrazar a Jesús? Esposa mía, ¿te gustaría hablar con Jesús y preguntarle tantas cosas que te he escuchado que quisieras preguntarle a Jesús? Con seguridad, querido hermano, querida hermana, vamos a hacer miles de cosas lindas en el reino de los cielos. Pero para ganarnos el cielo necesitamos ser buenos hijos de Dios en esta tierra. Necesitamos ser buenos cristianos en esta tierra. Y no solamente tú. Al menos si yo estoy hablando en esta mañana para un papá, para una mamá. No solamente tú, sino también tus hijos, tus hijas. Sino también aquellas personas con las cuales todos los días te miras. El cielo nos espera. Yo quiero decirte en esta mañana que mi deseo y mi oración es que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Es que tú y yo podamos mirar un día muy lejano a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y tú quizás te estarás preguntando en este momento, y pastor, ¿y qué va a pasar con papá, con mamá, con aquellos que ya descansan? ¿Quieres que te diga algo? Pues hoy hay mucha gente que está muriendo. Hay muchos hermanos que están muriendo. Hay muchos amigos que están descansando. Pero si ellos descansaron en los brazos de Jesús, en las promesas de Jesús, me llena mucho, muchísimo me llena escuchar y a veces recordar las palabras del libro de Primera de Tesalonicenses 4, cuando dice que Jesús vendrá a esta tierra con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y llamará a aquellos que descansaron. Y aquellos que están muertos, dice que se levantarán de entre la tierra, porque escucharán su nombre cuando el Señor con voz fuerte les diga: levantaos, levantaos, levantaos. Es hora de despertar. Yo quiero imaginarme ese momento. Tengo familia que ha descansado, tengo amigos que han descansado ya. Y me gustaría verlos. No solamente verlos, sino unirme a ellos, abrazarlos, para que junto con mi familia poder ir con ellos al reino de los cielos. Yo quiero orar en esta mañana, pidiéndole al Señor fortaleza para que juntos, querida familia, juntos podamos ir al cielo y que nos ayude en esta tierra a hacer lo que Él nos pide. ¿Podemos orar? ¿Sí? Vamos a orar. Querido Dios, no hay cosa más linda en las Sagradas Escrituras que esta promesa, que el cielo se está preparando para que nosotros podamos llegar, que el cielo se está alistando, oh Dios, con todas las huestes angelicales para darnos la bienvenida a aquella tierra maravillosa, aquel palacio hermoso, donde vive el Rey de Reyes y donde nosotros seremos considerados sus príncipes. Señor, el cielo nos espera, pero para que podamos llegar al cielo, Dios nos has mostrado allí 3 cosas, de las tantas, oh Dios, pero 3 cosas que nosotros quisiéramos practicarlas en esta tierra. No es fácil ser obedientes, oh Dios, pero permítenos encontrar fortaleza de ti para poder obedecer correctamente la santa ley, los 10 mandamientos. Ayúdanos, oh Dios, para poder imitar a nuestro Señor Jesús, que fue el mejor ejemplo de servicio en esta tierra. Ayúdanos a servir, oh Dios, a quienes lo necesitan. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestro corazón, nuestra mente, prácticamente sea subyugado a tu voluntad. Y no nos permita ser vanagloriosos, ser soberbios. No nos permite enaltecernos a nosotros mismos. Ayúdanos
a practicar, oh Dios, el ser humildes, a mirar a Jesús, porque Él dijo que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Pero sobre todo, Dios, ayúdanos a ser merecedores del cielo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos que nos están mirando y escuchando. Y pon en sus corazones también el deseo de ser salvos. Pon también eso en el corazón de mis hijos, de mi esposa y del mío de forma especial. Sálvanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, Dios lo bendiga. Y cuando Cristo venga, podamos estar listos para ir con Él. Ahora juntos vamos a entonar el himno 488, Al andar con Jesús. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. So santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta mañana, y junto con nuestra familia queremos invitarles para que la próxima semana nuevamente puedan conectarse junto a nosotros. Querida familia, nos despedimos ahora. Que tengan ustedes un feliz sábado y que Dios me los bendiga. Feliz sábado.